Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos hoy nuevamente en esta preciosa noche. Damos gracias a Dios que Él nos da otro día más de vida y podernos congregar, ¿verdad? Voy a esperar a que los hermanos nuevamente se conecten. Esperar ¿verdad? Unos segunditos. Más que nada, pues bendiciones y saludos desde aquí, desde Staten Island, New York, casa de oración. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, a través de muchos hermanos que nos ven y también amigos, familiares, y bueno, les invitamos a que se acerquen a Dios, ¿verdad? Nos acerquemos a Dios porque en Él solamente hay vida. El Señor Jesucristo lo dejó registrado para llegar a Dios y nuevamente reconciliarnos con Dios es a través de Cristo. Su palabra dice en San Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo, ¿verdad? Por medio de Él. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel 17, esta serie que llevamos los hombres de Dios. Continuamos con David y el tema de hoy se llama David vence con fe. La fe que no nos debe de faltar a cada uno de nosotros, la fe que debe de estar siempre, siempre hasta el final de nuestros días, hermanos. Perseverando cada día, no importa las circunstancias que estemos pasando, el que ha de guardar nuestras vidas está con nosotros. Él no se duerme, Él no se cansa. Nuestro Dios Todopoderoso, Él está siempre cuidándonos y siempre hablándonos para no alejarnos y no apartarnos, para no hacer lo que nosotros queremos. Hace 8 días veíamos acerca de Saúl, ¿verdad? Que él se hizo cosas, desobedeció a Dios y por eso Dios se apartó de él. Que no se aparte de nosotros, que en todo momento, ¿verdad? El Señor esté en nuestras vidas. No lo desechemos de nuestras vidas, hermanos, sino que permanezcamos fiel para el Señor. Vamos así a orar y vamos a empezar esta hermosa noche. Señor, te damos gracias hoy en esta preciosa noche por la oportunidad que nos das nuevamente, mi Dios, de estar aquí, Dios. Podernos estar bien, mi familia, mis niños, nuestros hermanos en Cristo. Señor, muchos estamos atravesando por aflicción, muchos somos afligidos, muchos estamos, Señor, siendo, Padre amado, probados. Gracias, mi Señor. Gracias porque ante todas estas cosas no nos abandonas, no nos has dejado. Tú has permanecido fiel con nosotros, mi Señor. A otros están convalecientes, dolidos, Señor. Otros han perdido seres queridos, Señor. Ayúdalos, Padre amado, Señor, ahí en su dolor, Padre amado, en su luto, Padre Santo, Señor. Gracias te damos, Señor, por aquellos también hermanos que están aún careciendo enfermedad, padeciendo enfermedad. Señor, sé tú su sanador, sé tú su sustento, mi Padre. Gracias, Señor, porque de todo, Señor, esperamos de ti, Padre amado, Señor. Sabiendo, Padre amado, Señor, que tú, Señor, eres el dador de la vida y así también tú la puedes quitar, Padre amado, Señor. Pero más que nada nosotros debemos estar confiados en ti, mi Señor, en todo momento, Señor. Hay que estar seguros siempre de que tú estás con nosotros, siempre y cuando nosotros no hagamos cosas, no desobedezcamos a tu palabra, Señor. Porque aún, Señor, a veces somos tan infieles, pero tú permaneces fiel, Señor. Pero, Señor, así como David, Señor, que aún, Señor, fallaba y reconocía su pecado, así nosotros, Padre amado, Señor, reconocer luego nuestros pecados, venir ante ti y pedirte perdón, Padre amado, Señor, para que tu protección, para que tú, Señor, no te alejes de nosotros, Señor, y en todo momento, Padre amado, tú puedes estar con nosotros. Que no seamos nosotros los que nos alejemos de ti, Padre amado, Señor. Ayúdanos, Señor, a correr esta carrera hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estábamos viendo la semana pasada la consagración de David y vemos, ¿verdad?, por qué es Dios mismo llamando a David. Y no solamente a David, ¿verdad? A muchos de nosotros el Señor nos ha llamado, nos ha apartado, ¿verdad? Nos ha ungido, dice su palabra. Y acuérdense, el ungir quiere decir nos ha, ¿verdad? Nos ha apartado para el servicio de Él. Qué hermoso que es
de parte de Dios que te ha apartado, ¿verdad? Que te ha separado de la inmundicia, te ha limpiado a través de ese sacrificio en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que ahora queremos ser esos utensilios que el Señor use nuestras vidas como Él quiera. Y esto es lo que le estaba pasando a David, fíjese. Veíamos, era un jovencito, ¿verdad? Se podría decir entre 15 y 16 años, va pasando el tiempo, va creciendo, y vemos, pues que se calcula, ¿verdad? Que tenía entre 17 y 18 en estos momentos, cuando va al campamento de los filisteos, que hay una guerra, que lo manda su padre, ¿verdad? A dejar unos víveres para sus hermanos. Acuérdense que en aquel tiempo las guerras que llevaban 40 días ya. Estaban ahí, ahora sí que los ejércitos de los filisteos y los ejércitos de Israel comandados por Saúl, fíjense. Pero vamos a ver algo aquí bien importante. ¿Cómo es que un ejército, me imagino que en cada país tiene su ejército y está ahora sí que entrenado, ¿verdad? Hoy en día pues más es la tecnología, ¿verdad? No como antes, de que usaban armas, pero hoy más la tecnología, pero aún así están entrenados, y que vemos que cada uno siempre tiene un mejor armamento, ¿verdad? Ya sea de un bando o del otro bando, o tiene una mejor estrategia. Y aquí vemos, ¿verdad? Que los filisteos pues ahora sí van a querer tomar ventaja porque tienen un hombre con mayor, ahora sí que la misma escritura lo dice, que desde su juventud, ¿verdad? Él era un peleador, un guerrero. Y estamos hablando de Goliat, ¿verdad? O sea que desde niño, desde joven, fue entrenado para pelear. Y más por la estatura que tenía Goliat, fíjese, o sea, imagínate, casi 3 metros. Imagínese un hombre muy alto. Y la armadura que traía, imagínese, era una armadura, sí, de por sí, pues para poder sostener esa armadura, alguien tenía que estar fuerte, porque era una armadura de bronce, por todo lo que traía. Y mire, y más aparte el bebé, el chiquito, traía su guaruras, o sea, enfrente traía a que lo cuidaba, como quien dice, traía su escudero, fíjense. Entonces, nada que por donde que se le pasara algo, ¿verdad? Todo, ya sea en las pantorrillas, la coraza, en los hombros, ahora sí que en la cabeza, pues tenía el casco, fíjese. Algo muy importante recalcar aquí, el casco. Se dice que antes el casco estaba así, de esta manera. Después que oyeron muchos que pelearon, ¿verdad? Ustedes han visto a lo mejor muchos cascos de guerra que ahora tienen esto aquí así, ¿verdad? Por eso lo pusieron, dice la historia que por eso lo pusieron, para que no vaya a pasar como a los de David. En aquel tiempo se decía, los peleadores, los gladiadores que hubo, ¿verdad? Entonces dice uno, wow, ¿verdad? Entonces, porque al conocer esta historia tan hermosa y veraz, que está en la Biblia y que todo mundo conoce y seguimos conociendo y nos sigue enseñando tantas cosas, pero vamos a ir algo más allá, ¿verdad? Aquí David, acuérdense cada uno de nosotros, tú acuérdate, por este tiempo que estamos pasando, el temor es lo que ha invadido, el miedo es lo que ha invadido a muchos de nosotros. El ejército de Saúl estaba siendo, ¿verdad? Agredido por este gigantesco, ¿verdad? O gigante. Estaba, ahora sí como quien dice, intimidando al ejército. Y vemos que Saúl era un hombre grande también. Vimos anteriormente que era un hombre robusto, grande, o sea que a las personas, él los veía o sea, él estaba grande desde los hombros para arriba, dice, o sea, imagínense, bueno, uno está chaparrito, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos las personas altas, imagínense, era uno de los más altos. Y se puede ver, ¿verdad? Muchos dicen, pero es que era el rey, no podía pelear. Sí, pero cuando tú eres llamado de parte de Dios, Dios va a estar contigo en todo momento y en todo lugar. Amén. Dios, Él ha prometido estar contigo. Y es ahí donde nosotros estamos un poco ahorita temerosos. El miedo nos ha invadido a muchos, ¿verdad? O sea, sí, claro, les recomiendo también la serie que lleva nuestro pastor Chuy, ¿verdad? Acerca de los gigantes, ¿verdad? Que hay, pues, y habla acerca de los temores también. ¿Y cómo es que Dios nos está hablando? Fíjense, vamos. Entonces, muchas veces son los temores los que a nosotros, ¿verdad?, nos invaden. Pero no nos acordamos que el poderoso
el único Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra está con nosotros. Está de nuestro lado. ¿Por qué Saúl y su ejército tenían miedo? Porque la confianza ya no la tenían en Dios. Ellos querían pelear por sus propias fuerzas. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido pelear con nuestras propias fuerzas? ¿Verdad? No, claro, a veces nos creemos fuertes, pero no. Recordemos siempre, ¿verdad? Como aquí dice David, algo bien importante, ¿verdad? Que queda claro cuando dice, sabrán que hay Dios en Israel. Sabrán que hay Dios, tu Dios, el que tú proclamas, el que tú dices, ese es tu Dios, el Dios verdadero, hermano. Es increíble que hay personas que proclaman su Dios sin avergonzarse y están más confiados, ciegos, guías de ciegos. Y tú y yo que tenemos al Dios verdadero, al Dios omnipresente, al Dios todopoderoso, debemos estar más confiados, hermanos. Debemos tener esa certeza de que Dios no nos va a abandonar, no nos va a dejar. Y esa era la confianza que David quiere transmitir a ese ejército cuando llega a visitarlo. Te vamos a ver. ¿Por qué llega y todo el ejército está temeroso, con miedo? Porque se olvidaron de lo más importante. Se olvidaron de Dios, de pedir la dirección de Dios, hermanos. ¿Cuántos de nosotros has hecho cosas sin pedir la dirección de Dios? Y decimos, ¿por qué fallé? ¿Por qué me fue mal? ¿Porque le pediste a Dios su dirección? Mire, yo me acuerdo de verdad, este 2020 que entrábamos, me acuerdo el año nuevo, los hermanos, ¿verdad?, que están en la iglesia local, se van a acordar, cuando dábamos que nos había dado el Señor, siempre lo que vayas a hacer en este tiempo, en este año, consúltaselo a Dios. Y es cierto, mira, hoy, Señor, gracias, ¿verdad? Porque nunca nos imaginamos al principio de año todo lo que nos iba a acontecer. Todas estas cosas que están aconteciendo. Y sabes, es para que el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, se esté afirmando. Es para que, como dicen muchos, ahí el Señor está, ¿verdad?, limpiando su trigo. Está limpiando el trigo, hermanos. Quiere limpiar. No sea cizaña, sé trigo mejor. ¿Y sabes por qué? ¿Qué hace el trigo? Acuérdense, se alza. No, mejor humillémonos. Humillémonos en esta ocasión que Dios está, no solamente a los de allá afuera, a unos cuantos está dejando que esta pandemia o este virus les llegue, sino a todos. Y Dios quiere a su pueblo ver humillado, ver que pongan la mirada en el Dios todopoderoso. A Él debemos poner nuestra mirada, hermanos. No mirar la situación que nos estamos enfrentando hoy, sino confiar en nuestro Dios que no nos va a abandonar, que no nos va a dejar. Y mire, y me acuerdo cuando, ¿verdad?, pasa aquí lo mismo le pasó a Cristo con sus discípulos. Muchos se acuerdan cuando iba en la barca, ¿verdad? Y vino una tempestad porque el Señor estaba cansado. Acuérdense que Jesucristo fue hombre, Él conoce al hombre porque Él lo hizo también, hermano, Él es Dios. O sea, Él conoce al hombre y vino y tomó forma de hombre, dice la Escritura, y se semejó a nosotros. Y es por eso que nos entiende. Y que en esa forma de hombre Él se cansó y se relajó en esa barca. Y mire, hombres pescadores, hermanos. O sea, el que es pescador sabe que cuando se va a meter al mar, bueno, aquí un servidor, fui pescador también, de almejas, ¿verdad? O como se dice aquí en inglés, de clamor, ¿verdad? Entonces, y me acuerdo cuando las olas en el mar se levantan. Híjole, ¿verdad? Cuando más hay tormenta, trabajamos cuando había tormenta, y miren, las olas no son pequeñas, el barquito que íbamos, sí. Y el patrón decía, no tengas miedo, dice, porque aquí las olas no van a pasar más de lo que puedan pasar. Y es cierto, fíjese, Dios tiene todo bajo control, hermanos. Y me dijo, no, yo no tengo miedo, ¿verdad? Y trabajando, fíjese, en un barquito, las olas se levantaban. Entonces, yo viendo y decía, wow, entonces, como pescador, tú sabes a lo que te vas a tener dentro del mar, ¿cierto o no? Tú sabes que van a venir olajes, que van a venir fuertes vientos, ¿verdad? La marea cambia, puede bajar, puede subir. Y aquí los hombres de Dios, sus discípulos, se les olvidó que eran pescadores. Y al ver estas turbulencias, tremendo, ¿verdad? Ahora sí, como que dice, tremendas olas, dijeron, Señor,
Despierta, porque perecemos. Hermanos, se les olvidó que estaba Cristo con ellos. ¿Cuánto se nos ha olvidado a nosotros? Hermanos, seamos sinceros. Hermanos, Dios está con nosotros. Amén. Hermanos, Dios está habitando entre nosotros. Él habita ¿dónde? En tu corazón, en mi corazón. Pero sí, se nos olvida muchas veces. O el temor entra. ¿Qué le entró a estos hombres? El temor. Ahora volvemos aquí. ¿Qué le entró a estos hombres? Dice la Escritura. Temor. O sea, al ver el gigante que venía y les decía, si tienen un hombre que pelee conmigo, que sea capaz, que sea valiente. Mire, entre el pueblo, me imagino, de los filisteos, de los israelíes, empezaban a ver diciendo, ve tú, no. Imagínate. Ahorita vamos a ver cómo es que hasta el propio rey tiene que ofrecer una recompensa para ver quién va. ¿Verdad? Y mire, nadie es capaz de aventarse. ¿Por qué? Solo había uno. Fíjese, que no se interesó por la recompensa, aunque oye, dijo, ¿y qué está ofreciendo el rey? No, pues, dinero, la hija, ¿verdad? Y pues, un puesto ahí en el reinado. Y fíjense, pero él estaba confiando en Dios, él sabía que era usado por Dios. Y sabes, Dios siempre nos entrena, Dios siempre nos prepara. ¿Qué hizo con este jovencito David? Nuevamente lo manda, ¿verdad? Después de que acaba de tocar con Saúl, se regresa a cuidar los animalitos, las ovejas. Y es el amor del pastor, del cuidar sus ovejas, de cuidarlas con esa pasión, con ese amor. Porque eso nos dejó encargado nuestro Dios, hermanos. Sus ovejas, las ovejas que ustedes son, hermanos. Fíjense, entonces va y regresa. Y dice, ¿verdad? Vamos a ver que ahí el Señor empieza a entrenarlo. O sea, la valentía de este jovencito se empezaba a reflejar, no ahí en el de batalla, ahí lo demostró. Fue entrenado ¿dónde? En allá, con las ovejas. Porque dice que cuando venía un oso o un león a atacar las ovejas, ¿qué crees que hacía el pastorcito joven? Agarraba y se daba unos trinquetes, unos guamazos, como decimos, con los leones y con los osos. Y dice, hermano, uno ve un oso hoy en día, imagínate, tremendos osos que hay, tremendos los leones, imagínate, son fieras. Y aún así, David exponía su vida para defender a una oveja. La similitud que tiene con nuestro Señor Jesucristo, que dejó las 99, puede traer una, hermanos. Para aquella que estaba abandonada. O sea, Dios no se le va nada, mi hermano. Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Dice, y Él quiere que confiemos. Dice, relata aquí, dice que los filisteos empezaron a juntar su ejército para la guerra. Fíjese, ¿verdad? Y del otro extremo estaban también los del ejército de Israel. Fíjese, empezaron a acampar del otro lado del valle, dice. Y cada uno se preparaba para la guerra, fíjese. Cada uno en sus posiciones, ¿verdad? Uno de un lado, otro de otro lado, fíjese. Pero dice en Samuel 17, primera de Samuel 17:4, que de pronto, de entre las filas de los filisteos salió un paladín. Paladín quiere decir un intermediado, un mediador, para que entendamos, ¿verdad? Y era un guerrero, fíjese, como de 3 metros de estatura, imagínense nada más entonces. Y no era el único, Más adelante en 2 de Samuel dice que había más, ¿verdad? Y ahorita vamos a aprender algo bien hermoso, fíjese. Y este Goliat, como se llamaba, era de la ciudad de Gat, fíjese. ¿Ya? Y este hombre, como era guerrero, te estoy diciendo, llevaba un casco de bronce, fíjese. Y en su cuerpo una coraza que también era de bronce. ¿Ya? Que cada cual de las partes que llevaba pesaba 55 kilos, imagínate nada más, poquito nada más. Del mismo metal eran las placas que le protegían las piernas, fíjate, y lo que llevaba en el hombro, fíjate, era su jabalina. Y llevaba una asta, o sea, una lanza, como un rodillo de telar, dice. Y su punta era de hierro, que pesaba 6 kilos. Mira, imagínate, si te vas sacando las matemáticas, fíjate nomás, ¿verdad? Para cargar a alguien ese semejante peso, de ser un hombre muy corpulento, muy fuerte, fíjese.
Y aparte, como te dije, pues llevaba a su chiquitín enfrente, su ayudante, ¿verdad? Su escudero, fíjese, por si le pasaba algo al bebé, ahí tenía el escudero, fíjese. Pero fíjese, y siempre empezó a intimidar. ¿Sabes cómo empezó a intimidar al ejército? Gritándole. ¿Ves? Por eso es que es cuando tú oyes el grito de guerra que se oye, que era para intimidar siempre al enemigo. Si tú has visto, ¿verdad?, películas de gladiadores, siempre has visto cómo gritan para irse a la batalla. Y este hombre gritaba, pero era con un grito, también fíjense, ¿verdad?, de burla. Porque diciendo, si ustedes tienen un hombre de verdad, échenmelo para acá. Que sea capaz de enfrentarme a mí y que me derrote, ¿verdad? Si me derrota, dice, vamos a ser sus esclavos, ¿verdad? Vamos a ser sus siervos. Pero si yo venzo, ustedes van a ser nuestros siervos, nuestros esclavos, fíjense. Y fíjense entonces, y esto es lo que estaba diciendo, ¿verdad? O sea, mándeme a alguien si es capaz de pelear conmigo, dice. Si es capaz de vencerme, fíjense, pues era un hombre de guerra. Imagínate, estaba entrenado, estaba capacitado, diciendo, estaba seguro, diciendo, no me va a vencer, ¿verdad? Pero vemos del otro lado, fíjese, que cada día lanzaba el desafío al ejército de Israel, fíjese. Y cada día decía, denme un hombre para que luche conmigo, fíjese. Vamos a entrar en el capítulo 11 nuevamente. Mira lo que dice primera de Samuel 17:11. Te lo voy a leer en dos versiones. Te lo leo primero en Reina Valera, ¿verdad?, para darte dos puntos importantes. Dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué oyeron, hermanos? ¿Qué oyeron? ¿Qué oyó Saúl y todo Israel? O sea, todo el ejército. Las palabras del filisteo. O sea, él no dijo, mándeme un hombre, gritando y desafiándolos, ¿eh? ¿Quién es capaz de venir contra mí? Dijo, mándeme a alguien que es de verdad, fíjense. Se dice que en aquel tiempo, ¿verdad?, los batallones o las batallas, ¿verdad?, eran muy costosas al enfrentarse entre varios. Entonces siempre mandaban un mediador, que en este caso el que significa un paladín, ¿verdad?, que fueras lo suficientemente capaz para vencer al otro, del otro bando, ¿verdad?, y sin necesidad de derramar tanta sangre. Por eso es que usted ve cuando David derrota a este tremendo gigantón, ¿qué hizo el otro ejército? Patitas, ¿para qué te quiero?, ¿verdad? Porque ya habían sido derrotados, fíjense. Pero otra vamos a ver más para enfrente. Dice. Entonces cada guerrero te enfrentaba viendo quién era el más fuerte. De cuál bando era el más fuerte, fíjese. Y aquí vemos, ¿verdad? Pues con lógica muchos dicen, no, pues tremendo gigantón. ¿Quién se iba a querer enfrentar con él? Fíjese. Nadie, ¿verdad? Desde la vista humana uno puede decir, wow, ¿cómo es posible que alguien se iba a enfrentar con ese gigante y con ese tremendo peso y con esa tremenda coraza que traía? O sea, ¿verdad? Con ese poderío podemos decir, fíjese. Pero como siempre, David estaba confiando, su fe estaba puesta en Jehová de los ejércitos. Por eso él sí le dice, ahora van a saber quién es Jehová de los ejércitos. Porque él dijo, porque Jehová no pelea las guerras así. Jehová dice, está conmigo y él me va a ayudar a vencer ese gigante. O sea, hermanos, qué certeza, qué fe. ¿Sí te imaginas decir, ay, yo voy a vencer eso? ¿Cómo vemos a trayecto de la historia que hemos venido viendo? El pueblo de Israel, fíjese cómo Gedeón, ¿cómo derrotó Gedeón a los ejércitos? A ver, con cantaritos y con shofares, hermanos. No usó ni una espada Gedeón. Y fueron derrotados sus enemigos. ¿Cómo cayeron las murallas? Pregunto. Con gritos. Fíjate, ahí estás otra vez con gritos. Pero le dijo un mandato de Dios, cuando yo te ordene, ¿verdad? En la séptima vuelta ustedes deben de gritar y los shofares. O sea, algo imaginable que a veces en la mente de uno no cabe. Y dice, ¿cómo? Porque así pelea Dios. Usa la sabiduría, la inteligencia, que a veces a nosotros no nos cabe. Ay, ¿por qué crees que esto que estamos pasando? ¿Tú crees que Dios no lo está permitiendo? ¡Claro!
pero quiere ver qué tú y yo hacemos, qué vamos a hacer, qué vamos a estar haciendo, con llenos de miedo, llenos de temor o llenos de fe y de confianza en nuestro Dios. Aquí hay de dos. ¿Cuál quieres ser tú? Entonces, yo creo que el de fe, ¿verdad? Como David, tomar ese ejemplo, el ejemplo de decir, porque David, fíjense, no solamente estaba enseñándole aquí al pueblo de Israel, sino al mismo rey, sino a la generación que lo estaba viendo, lo estaba observando, diciéndole, si confiamos en nuestro Dios, Dios siempre va a ser nuestro sustento, Dios siempre va a ser el que nos guíe y nos guarde. El Salmo 121 dice, ¿verdad? Es un cántico de peregrinación, donde iban todos a la colina subiendo y decían, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque no, le dice, se dormirá el que guarda a Israel, dice el Salmo, más adelante, el mismo 121. Pregunta, ¿tú crees que se ha dormido nuestro Dios con lo que está pasando ahorita? No, pero Él quiere que nuestra confianza esté en Él, puesto a decir, Señor, gracias, gracias, porque tú no temeré. Fíjese, porque al oír estas palabras, Saúl y todo Israel, dice que se turbaron. La palabra turbar viene del hebreo, fíjese, hatat, así, hatat. Dice que ellos se acobardaron, quedaron asustados. O sea, les entró un temor, les entró un miedo, que hubo un quebranto en ellos, diciendo, no, ¿cómo vamos a vencer a ese hombre? Dijeron, o sea, se turbaron. Y dice después, y tuvieron gran miedo. Esa palabra miedo quiere decir yaré, del hebreo. Y quiere decir, se asustaron, se atemorizaron, se espantaron. Fíjese. Pues, imagínate, hermano, que tú ves, o sea, se espantaron. ¿Cómo están espantados por esto que está aconteciendo ahorita? Bueno, no te oigo, ¿verdad? Pero vas a decir, ay, yo no. ¡Claro! Porque dicen, ay, y si me llego a enfermar, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi esposa? ¿Qué va a ser? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu fe? En el Señor. Él, si te lo va a permitir, hermano. ¿Por qué te afliges? O si es tiempo de entregar nuestra vida y hasta aquí, pero que nos la entreguemos bien. O sea, Señor, aquí estamos. Señor, si no he andado, hoy que estamos dentro de la casa, si no anduve caminando bien, hoy estoy dentro de aquí, postrándome, humillándome ante ti, y haz con mi vida lo que tú quieras. Pues somos de Él. ¿No dice la misma escritura, ovejas de su prado somos? Ay, hermano, como usted habla muy bonito, lo dice bien. No es de hablar bonito. Es de hablar con la palabra, de decir la fe. La fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Es la certeza, ¿verdad?, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, hermanos. Fíjense, su palabra del Señor es tan clara, tan verdadera. Él jamás nos va a mentir. Si Él dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin de este mundo, va a estar. Pregunta, ¿se ha acabado el mundo? No, ahí está con nosotros. Señor, amén. Con David ahí estaba. ¿Por qué? Porque fue ungido, fue consagrado, fue apartado para el servicio del Señor, para el servicio. Por eso dijo, voy a pelear yo, dijo David, tu siervo. O sea, y siéndose siervo se hizo. O sea, fíjese, ¿por qué? Porque te dije anteriormente, Él fue entrenado. Dios siempre te va a entrenar, te va a capacitar. Él no te va a aventar así. ¿Por qué estamos pasando esto? Se supone que tú ya estamos entrenados, puestos la fe, la mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, hermanos. Eso es lo que quiere el Señor, es eso, darnos esa confianza, esa seguridad del Señor, hermanos. Fíjese. Y sigue relatando entonces, fíjate, y tú dices, ¿y por qué tuvieron? ¿Y por qué te dije? ¿Por qué tú tenías miedo, Saúl? Porque no, y aquí ya estaba apartado de Dios el mismo Saúl. Saúl no fue capaz de decir, espérate, nosotros le servimos a un Dios poderoso. Tuvo que llegar el jovencito David a decirle, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Jehová de los ejércitos está contigo, mi hermano. Jehová de los ejércitos está alrededor de ti, hermano. Ay, y no son palabras que, sí. No, son palabras que están ahí para que tú te afirmes. Para que tu firmeza, tu confianza, tu fe esté puesta en el Señor, mi hermano. Fíjate. Entonces seguimos.
Dice ahí entonces, al oír, fíjese, yo te la leo de esa traducción, ahora Dios habla hoy, en el mismo 11. Al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Fíjese, perdieron el ánimo. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el ánimo en nuestros días? ¿Cuántos hemos perdido el ánimo en estos tiempos que estamos pasando? Dile al que está a tu lado, a ustedes dos, dile, ¿perdiste el ánimo ya? ¿Ya perdiste el ánimo? Allá, hermano, donde están, díganle al que está a tu lado, ¿perdiste el ánimo? ¿O qué te está turbando? No, hermano, fíjese. Aquí nos enseña algo David, bien importante, fíjese. Y sigue relatando, yo te lo voy a hacer más breve. Dice que después había un hombre en Belén, ¿verdad? Ya sabemos quién era, fíjese. Isaí, fíjese. Y este hombre, ¿verdad? Que tenía sus hijos, acuérdense, en la guerra, a los hermanos de David, fíjese, los manda a llamar a David. Fíjese cómo es Dios, cómo usa siempre las cosas Dios. Cómo es Dios siempre en su perfecto plan, fíjese. Y tenía sus 3 hijos mayores en la pelea, acuérdate, en la batalla, porque eran ya mayores de edad, fíjese. Eran Eliab, Abinadab y Samar, fíjese. Estos 3 hermanos de David. Estaban con Saúl en la guerra, fíjese. Y eran hombres ya capacitados de guerra. Entrenados, como te dije al principio. Pero tenían miedo. Habían perdido el ánimo. Se turbaron. Se paralizaron. ¿Verdad? Y eso es lo que hace el miedo. Como decía la serie de nuestro hermano Chuy. Y eso es lo que hace el miedo. Y es cierto. Te paraliza. Alguien que no puede ver sangre se queda viendo. Y mucha gente queda impresionada por la sangre y no se mueve. Yo me acuerdo, ¿verdad? Mi hermano, trabajamos juntos en una tienda. Y una vez, mi hermano, pues, fue ahora sí que un descuido. Él metió su mano dentro de la máquina de moler carne. Perdón, estaba haciendo hamburguesas. Y era una máquina vieja. Y él, un descuido, voltea por hablar con alguien y le corta una parte del dedo. No se llevó todo el dedo. Dice, por la misericordia del Señor, que tiene misericordia de mi familia y la sigue llamando, pero es a su tiempo. Le voló casi. Y sabes, el patrón cuando lo ve, se queda así impresionado de shock. Así se quedó. No sabía qué hacer. Mi hermano le dice, ¡ay! Mi dedo, se voló mi dedo, llévame al hospital. El otro, mira, se quedó así y tuvo que venir alguien, le ayudó primero al que estaba en shock y no a mi hermano, imagínate. Lo ayudaron al otro, lo hicieron a un lado y se lo llevaron al hospital. O sea, se paralizó. ¿Por qué? Porque vio la sangre, tuvo miedo. ¿Quién sabe qué pasaría por su cabeza? Muchos son fuertes, mi propio hermano no, agarró su dedo y dijo, vámonos, voy al hospital. ¿Verdad? Yo me acuerdo, pues sí, yo apenas empezaban los caminos del Señor, yo decía, Señor, pues ten misericordia de mi hermano, ¿verdad? Ayúdalo. Pues uno se va y siempre a quién vamos a acudir, sino a Dios. Fíjese entonces. Y fíjese en esto entonces, ¿qué hace el miedo? Te paraliza. Fíjese. Entonces en los ejércitos estaban paralizados, llenos de miedo, de temor, diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién será capaz de ir a enfrentarse a este gigante? Entre ellos mismos se preguntaban, ¿quién va? No, pues yo no, fíjese. Y dice que este paladín, ¿verdad? Este filisteo provocaba al ejército de Israel por la mañana y por la tarde, mira. ¿Ya? Dice en el 16 más adelante. Y estuvo lo haciendo por 40 días. O sea, ¿cuántos ya llevaban en la pelea? 40 días. Por eso es que David aquí lleva alimento para sus hermanos. Le dice a su padre, llévate el alimento a tus hermanos y me traes una prenda de ellos para ver si están vivos todavía. Imagínense. Me traes una prenda para ver si están vivos. Fíjense. Entonces, le da comida, se la lleva, va al campamento, fíjese. Se llevaba sus quesitos, ¿verdad? Llevaba queso, dice ahí la escritura, llevaba pan tostado de trigo, ¿verdad? Llevaba panes, fíjese, y para el campamento para sus hermanos, fíjese. Y mientras tanto, Saúl, ¿verdad? Y los hermanos de David estaban en el valle, luchando contra los filisteos.
Más bien dicho, yo digo, vea, aquí dice luchando, pues sí, porque siempre estaban ya poniéndose en batalla por si el gigante venía. Pero el gigante siempre nomás era para amedrentar al ejército, fíjese. Fíjese. Y sale David al otro día, se va, ¿verdad? Al campo de batalla. Y oyen los gritos que empezaban a haber ahí. Fíjese. Dice en el 21 que los israelitas y los filisteos empezaron ya, ahora sí, a alinear para la batalla. Porque ya eran 40. Dice, si no mandan a nadie, vamos a mandar a nosotros, el ejército. Y por eso tuvieron que ponerse, como dice ahí, a la línea de batalla ya. Por eso cuando David llegó, dice que corrió ¿a dónde? A la línea de batalla, ¿ves? O sea, él no esperó, él dijo, yo me adelanto. Fíjense, por eso dice, y entonces, ¿estaban qué? Cuidando, dice, ¿verdad? Y David dice que llevaba, ¿qué entonces? El cuidado del encargado de armas y provisiones, fíjese. Acuérdense lo que Saúl se le había olvidado. ¿Te acuerdas lo que Saúl le había dicho a David que era? Su escudero. O sea, ni se le había olvidado. Es más, después le pregunta, ¿y quién es este que vino a pelear? Acuérdense que David se le iban, ya perdía parte de su memoria por la locuaz que empezaba a quedar. Saúl, ¿verdad? Empezaba a quedar de los delirios que hacía. Entonces dicen muchos estudiadores que a lo mejor el problema era de eso. Y más que, pues, acuérdense, Dios estaba apartado ya de Saúl. Fíjense entonces. Y dice que mientras hablaban, ¿verdad? Allá, fíjese, otra vez regresó el guerrero filisteo, dice. Y salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas, fíjese. Como lo estaba haciendo hasta entonces, fíjese. Y David oyó, ve aquí, David que fue a dejar comida, pero al oír dijo, oye, ¿cómo que estoy oyendo allá que están amedrentando al ejército de Israel? Y no hay nadie. O sea, están insultando a nuestro... O sea, él estaba preocupado por quién, por Dios. Fíjate, él dijo, están ofendiendo a nuestro Dios y nadie hace nada. ¿Por qué nadie hacía nada? Exactamente. Porque estaban llenos de ¿qué? De miedo, fíjese. Dice en el 24, nuevamente, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Dice. O sea, nadie quería enfrentarse. ¿Qué hacían? Tenían temor, fíjese. Fíjese entonces. Vemos aquí entonces tristemente entonces. Y ve lo que dice David en el 24 estamos, Dice, en cuanto se la leo, Dios habló ahí. En cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia, fíjese. Y se empezaban a entrecir en ellos. ¿Ya vieron ese hombre? Que ha salido, ha venido a desafiar a Israel, dice. Y fíjese, empieza a correr el rumor. El rey dará muchas riquezas, dará a su hija como esposa y liberará a su familia de pagar tributos. Dice, no iban a pagar impuestos, se iba a quedar con una hija de él, iba a darle muchas riquezas. ¿Por qué? Para matar al filisteo, a Goliat. O sea, entre el mismo ejército estaba ocurriendo el rumor y nadie era capaz. Fíjese. Sus hermanos ven los hermanos de David ven que viene él y luego uno ahí dice, en vez de que se ponga a pelear con el Goliat, se pone a pelear con David, imagínense, ¿verdad? Gente que a veces pone a pelear entre uno, ¿verdad? Si la guerra no es contra nosotros, hermanos, la pelea no es contra nosotros. Es contra huestes, contra potestades, dice, ¿verdad? Porque nuestra guerra no son carnales, dice la escritura. Fíjate entonces, David preguntó a los que estaban al lado, ¿qué dará el hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? Porque ¿quién es este filisteo, verdad? Dice incircunciso en una traducción y aquí dice pagano. Incircunciso, que es lo mismo. Fíjese, para desafiar al ejército del Dios viviente, dice esta traducción. Fíjese, al ejército del Dios viviente. Reina Valera dice, ¿verdad?
al ejército a Jehová, ¿de quién? A los escuadrones del Dios viviente, dice. Fíjese. Y vea lo que sigue diciendo el pueblo, entonces vamos más adelante. Quedaría lo mismo que estaba diciendo, ¿verdad? La riqueza, la mujer y no pagar tributo. Dice, a quien matara a Goliat, dice. Pero en eso ve Elías, ¿a quién? A su hermano David, que estaba hablando con aquellos hombres, fíjese, y enfurecido va con él y le dice, fíjese, así, si así ese enfurecimiento, ¿por qué no esa audacia fue a usarlo con el gigantón, verdad? Pero como era un chiquito, pues imagínate, como era un pequeño, pues ensaña a la gente, ¿verdad? Imagínate. Yo he visto así gente que nadie agarra de su tamaño, siempre agarra a alguien pequeño. Pero nosotros estamos para pelear con la gente, acuérdense. Estamos peleando unas batallas más espirituales, hermanos. Sí, aún tú y yo peleamos dentro de nosotros contra batallas dentro de los deseos, dice Pablo. El pecado que mora en nosotros es que tenemos que batallar, imagínate. Fíjese, y le dice, ¿qué has venido, David? Dice, fíjese, ¿por qué has dejado allá tus ovejitas? Le dice, ¿qué no estabas cuidándolas? Dice, yo conozco, dice, tu atrevimiento, tus malas intenciones, dice. Porque has venido solo para poder ver la batalla. ¿Pero cuál batalla? Lo que estaba viendo es que, ¿qué? Todos estaban atemorizados. Híjole, digo yo, has venido para ver la batalla. Dice, yo no, quieres ver en primera fila, como dicen muchos, ¿no? Quieres ver la pelea. Más bien dicho, Elías iba a ver en primera fila lo que iba a hacer su hermano. Iba a ver el valor, ¿verdad? O sea, él fíjese, hermano, fue testigo de ver cuando llegó el profeta Samuel y ungió a su propio hermano. Y ver y decir, wow, en vez de decir, hermano, aquí has venido, ten cuidado aquí. No, se pone prepotente. Fíjese. Y más que nada, celoso, imagínate. A lo mejor ya estaban celosos, ¿no? Porque dije, como que Dios agarró si yo era fuerte y no me huyó. No, hermanos. Por eso dice que Dios no escoge lo audaz, lo fuerte. Dice que Dios escoge lo vil y despreciado de este mundo. Aquí estamos, hermanos. Lo vil y despreciado, siempre el Señor se acuerda. Gloria a Dios, fíjese. Y luego se apartó de su hermano, fíjese. Y dice, no, ¿para qué peleó con este? No, dice, preguntó otro y le dio la misma respuesta, ¿no? ¿Qué está ofreciendo? Dice. Y al oír esto que estaba preguntando David, fíjese, ¿ya? Fueron y se lo contaron a Saúl, ¿ya? Y lo llaman, dice, a ver, muchachos, ven para acá. Cuando llega David frente de Saúl, ve las palabras que le va a decir, hermanos. Vamos al 32 ahí de Samuel, fíjense. Dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Fíjese. O sea, del que menos se esperaban. O sea, ¿quién lo mandó allá? Va a decir el papá. Fue Dios, hermanos. Dios que agarró y le dijo a Isaí, ahora sí, manda a tu hijo. ¿Verdad? O sea, dice como los planes de Dios tan hermosos. Que llega y dice, qué valentía. Porque ¿quién estaba con David? Dios. ¿Quién está contigo? Dios. O sea, Él es tu fortaleza. Él es tu fuerza. O sea, David, ¿qué fuerza tenía si era un jovencito de 18 años? A ver. Ellos mismos le dijeron, ay, David, ¿cómo vas a ir tú, mi hijo? Si tú eres un chiquilín. Aquel hombre es un hombre entrenado, capacitado para pelear. ¿Tú qué tienes? O sea, a muchos así te desprecian. Ay, ¿tú qué vas a dar? Menosprecian, nunca menosprecien. Todo yo creo que hemos aprendido eso. Yo creo que vamos aprendiendo. Y es cierto. No puedes menospreciar a nadie. Dios no menospreció a nadie. Fíjese. Y eso nos ha enseñado nuestro pastor, yo creo, siempre no despreciar ni a los jóvenes ni a los adultos, sino respetarnos y amarnos como dice la palabra del Señor, fíjese. Entonces vemos que dice, yo voy a ir, dice,
Y todo, yo me imagino se quedan mirando. Oílo. Oílo, vea, como diciéndole a su propio hermano, oílo, fíjese. Pero fíjese lo que le está diciendo. Vea las palabras que le está diciendo. Ninguno dice. Esa palabra dice, no desmaye. O sea, no se me abatan, dice. No se me derrumben. Fíjese. No perezcan tan pronto antes sin pelearles, dice, fíjese. Fíjese lo que le está diciendo David. No desmaye el corazón de ninguno. Fíjese. Fíjese la valentía de este jovencito que se está destacando. Pero más que nada, su fe en Dios. En el Dios viviente. Dice, ¿quién está ofendiendo al Dios de los ejércitos? Al Dios de los escuadrones. Al Dios de los vivientes. O sea, de ellos, fíjese. Fíjese, va a demostrar aquí sus cualidades. Fíjese que estaba confiando en Dios. No estaba confiando en su propia fuerza, sino en Dios, fíjese. Demostrando la fe. Demostrando la fe, enseñándole no solamente al rey, sino a todo lo de su alrededor. Que se habían olvidado de lo principal, de Dios. Porque él dijo, mira, Dios me ha usado estando con mis ovejas, me va a usar aquí también. Soy un instrumento para que Dios me use y sirva yo como instrumento, dice. Porque no es mía la batalla, sino de Jehová, le dice. No es mía la pelea, sino de Jehová. ¿Quién está con nosotros? Jehová de los ejércitos, hermanos, fíjese. Fíjese la actitud que agarra este guerrero, este pequeño jovencito, fíjese. Fíjese la crítica, ¿verdad? Mientras que el resto del ejército permanecía paralizado, David dice, vamos a actuar. Vamos a poner, ¿qué cosa? La fe, hermanos. La fe, fíjese. Porque Dios está con nosotros, dice. Dijo el Dios está peleando con nosotros, le dijo. No se desanime, pueblo de Dios, le dijo. Así tú, mi hermano, no te desanimes. Toma ánimo. Dios está contigo, Dios está con nosotros. Él está ahí al lado de nosotros. Levántate. Levántate en esa manera de que digas, Señor, aquí estoy. Y postrémonos y humillémonos, que eso es lo que le agrada al Señor. Señor, yo sin ti no soy nada. Señor, he querido correr, he querido caminar con mis propias fuerzas, pero no, sin ti no soy nada. Señor, vengo ante ti, fíjese. Lo mismo pudo haber hecho Saúl. Al decir, hijo, tienes razón. Y levantar al ejército y decir, vamos ejército, Dios está con nosotros. Pero sabes, no se acordaron, ni lo que menos se acordaba Saúl y el ejército era de Dios. Pero aquí nos demuestra otra vez más, ¿verdad? Que ya hay un hombre que llega y dice, confiemos en Dios. Puesta nuestra mirada en Dios, fíjese. Y sigue relatando, fíjese. Vamos a ir un poquito más para allá porque se nos está yendo el tiempo, fíjese. Qué rápido se va el tiempo, Seguimos, yo se la leo en esta traducción, Dios habla hoy, fíjese. Estábamos en el 32, ¿verdad? Voy a pasar más adelante, fíjese. En el 36, fíjese. Perdón, 34. Le estaba diciendo, yo voy a pelear, ¿verdad? Dice, y contesta Saúl, no, muchacho, tú eres muy joven, dice. Te dije, ese hombre es de guerra desde su juventud. Y vea lo que le contesta David. Lo mismo ha hecho el Señor conmigo. O sea, desde esta, ¿cuántos años tenía? 17, 18 años por ahí, dice este joven David. Dice, lo mismo está haciendo conmigo. Yo le pregunto, ¿quién de aquí de sus 17 años se ha agarrado con un león? O con un oso. Ves un perro en la calle y te empiezas a correr. Imagínate que él amedrentaba a los osos y a los leones, fíjese. Vea lo que le dice. David contestó, cuando yo, el servidor de su majestad, le dice a Saúl, cuida las ovejas de mi padre. Dice, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico. Fíjese, se la arrebataba. Y si se volvía para atacarme, dice,
agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. Fíjese el entrenamiento que estaba recibiendo este joven. Fíjese, ahora el entrenamiento que tú y yo recibimos, ¿de qué es, hermanos? De la palabra, de confiar en Dios. La palabra de Dios nos da ánimo, o sea, y estas cosas que nos están sucediendo, ¿tú qué crees que es? Un entrenamiento para ver dónde está tu fe, dónde está tu confianza. Ay, hermanos, fíjense entonces. Y dice él, porque así fuere un virus, dice, así fuera un león o un oso, dice, este servidor y su majestad lo mataba. Dice. Y le dice, y a este filisteo, incircunciso o pagano, le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. Dice, él nunca dijo, me ha desafiado a mí, o nos ha desafiado a nosotros. Dijo, ha desafiado a Dios. Todo aquel que desafía a Dios, déjame decirte, va a morir. Porque ¿quién puede contra nuestro Dios, hermanos? Fíjate entonces, aquí, fíjese, porque este hombre dice que se burlaba. Y cuando ve a David que va a la guerra, dice, lo empieza a maldecir por sus dioses, dice. ¿Verdad? Fíjese entonces. Y vean entonces, es ver esta gente y decir, ay no muchacho, tú estás muy jovencito. Imagínate si aquí habiendo hombres entre nosotros, ¿sí? Pero les faltaba valor y sobre todo les faltaba la fe que tenía este jovencito, fíjense. Dice el menosprecio que empezó a hacer Saúl. No, dice, pues tu edad, dice, tu tamaño, tu inexperiencia, ¿vea? Dice, no, dice, no, por eso le dice las cosas que estaba haciendo Dios con David. Dice, no tenga cuidado, aquí su siervo Dios lo ha usado. Fíjese, entonces vean lo que dice. ¿Qué estaba haciendo Dios con David? Preparándolo. Desde un humilde pastor, fíjese, preparándolo con esos leones, con esas ovejas, para cuando llegara a ver a este gigante, no tuviera miedo. Pregunta, cuando David llegó, ¿a poco dijo, ya vieron ese gigantón? Él dijo, ¿quién es este incircunciso de corazón? Dijo, ¿cierto o no? Él nunca dijo, ay, qué gigantote, ay. No, él dijo, ¿quién es este incircunciso que anda ofendiendo al escuadrón del Dios viviente? ¿Quién es? Fíjese, tampoco llegó con una prepotencia. ¿Quién es? No. Dijo, ¿quién es? Que nadie se levanta a pelear. O sea, les está recalcando el Dios viviente. Fíjense entonces, Dios estaba preparando a este pequeño joven, fíjense. Bueno, nadie se va a aventar al ruedo. Pues voy yo, dijo. Y dice Saúl, ándale pues, mijito, pues vaya. ¿Y sabe lo que le dice? Como muchos de nosotros, que Dios te acompañe. ¿Sí o no? Que el Señor te acompañe, órale, vaya. Fíjese, ¿por qué le dice que el Señor te acompañe? Claramente Saúl se daba cuenta que ya Dios no estaba con él, hermanos. Ya empezaba a darse cuenta, fíjese. Pero no quería demostrarlo. Y más bien sí se estaba demostrando aquí, ¿verdad? Donde vemos, ¿por qué? La capacidad. Ya no la tenía para pelear. Tenía temor. Tenía miedo. En cambio, fíjese, lo que Dios ya había ungido, había apartado, lo iba a empezar a usar, que era David, fíjese. Y dice Saúl, ven, antes que te vayas, llévate mi armadura. Oh, pues fíjese, ¿no le están diciendo que no es un hombre alto como él? Es un jovencito y le quiere poner la armadura, imagínate. ¿Cuántos saben que Dios nos ha dado una armadura a nosotros? Dice Efesios, dice la palabra en Efesios. Vamos a ver Efesios para que... La armadura de Dios que nos da a cada uno de nosotros, hermanos. Yo nomás te voy a leer este versículo, pero tómalo de ahí, ¿verdad? Dice en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. ¿En quién? ¿En tu mente? ¿En tus propias fuerzas? ¿Dice así? ¿Dice? No, fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza, ¿de quién? De Dios. ¿Viste? Y dice, ¿verdad? Y vestidos de toda armadura de Dios,
para que estéis firmes contra las acechanzas del diablo o del enemigo. Fíjate, hermanos. Ahí está, la armadura de Dios a tu medida. No tienes que andar poniendo armaduras de otros. Y es lo que tristemente estaba haciendo aquí Saúl con David, queriéndole poner su propia armadura. Fíjense. Fíjense entonces. ¿Y qué hizo David? Dijo, no, yo la verdad no puedo con esta armadura, no pelearé con armadura de hombre. Fíjense, porque su confianza y mi confianza es Jehová, y Él es el que me dará la armadura. Fíjense. ¿Y cuál es esa armadura? ¿De qué estamos hablando? ¿De la armadura de qué, hermanos? De la fe. ¿De la fe de quién? De Dios. Fíjate. La armadura de la fe de Dios que nos ha dado también a nosotros. Gloria a Dios, hermanos. Qué hermoso. Fíjense. Ay, dice. Y a menudo, fíjese entonces. Fíjese. ¿Ya? Queremos hacer esto. Ponerle las armaduras a ciertas personas. No. ¿Ya? Dios quiere que confiemos en Él. Fíjese. Básate. Tómate de la palabra del Señor. Fíjese. Y entonces dice que se fue. Vámonos, dice. No van ustedes, yo voy. Y dice en el 40, vamos para el 40, dice, y tomó su cayado y en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón, que quiere decir la bolsa también, o una mochilita o lo que sea, ¿verdad? Que traía, y tomó su honda y en su mano, y se fue hacia el filisteo. Fíjense, la honda, ¿verdad? David se agarró la honda y dijo, vámonos para allá. Lo que no quieren pelear, yo sí, porque Dios está conmigo, fíjese. ¿Quién está con nosotros? Dios, fíjese. Fíjese sus herramientas, ¿verdad? ¿Qué le quisieron poner a él? La armadura, la espada, fíjese. Saúl lo quiso vestir con las mismas cosas, ¿verdad? Con un casco de bronce, con la coraza igualmente, fíjese, pero no. ¿verdad? David dice que se probó la espada y dijo no, su cinto y tampoco, la ropa, dijo no, porque no estaba acostumbrado. No estoy acostumbrado, dijo David. Entonces David se quitó eso, fíjese. Se acercó entonces y dijo no, voy a tomar mi báculo, o su bastón, perdón, ¿verdad? Y dijo yo voy a pelear, ¿verdad? Agarró 5 piedrecitas, fíjese. ¿Se han preguntado por qué agarró 5 piedrecitas? ¿Sí, ¿Con cuántas le pegó? Con la primera, ¿verdad? Acuérdate que había más gigantes. Este gigante tenía familia. Y dijo, por si se avientan los demás, aquí llevo otras 4. ¿Cómo los hombres de Dios estamos preparados? Y nos va preparando Dios, ¿sí o no? Y no dijo, agárrate una piedra y con esa ya no. Dice que David agarró 5 piedrecitas, fíjese. 5 piedras lisas, fíjese. Y tú dices, ¿a poco se había más gigantes? Claro, fíjese. En las herramientas de David, fíjese. ¿Qué agarró? Solamente, ¿qué? Su cayado, sus piedras, su honda, y se fue, fíjese. Como un típico pastor. Porque es lo que era, ¿sí o no? Era un pastorcito, acuérdense. Como enfrentándose al león o al oso, dijo. Si el oso y el león me han enfrentado, este gigante, ¿qué va a hacer? Si Dios está conmigo, si Dios va a mi lado, me dará la fuerza, me dará el sustento, me dará, ¿verdad?, la valentía para enfrentarme a este hombre, fíjese. Fíjese entonces. Desde aquel arroyo, fíjese, agarró sus 5 piedritas, fíjese. Y muchos dicen, pero nomás necesitaba una. Como te dije, porque Goliat dice, ¿verdad?, que había más gigantes. Unos dicen que eran sus hermanos, ¿verdad? Dice en 2 de Samuel 21, 18, tú lo ves. Ahí también otra vez David se vuelve a agarrar con otro gigante, ¿verdad? Y ahí le ayudan a matar a esos gigantes. Fíjese. Entonces Entonces supone que por eso David agarró esas 5 piedras. Dijo, agarro uno y me tumbo uno, se me vienen los demás, yo también los agarro. O sea, preparándose, ¿no? Fíjese. Inteligente muchacho, fíjese.
Claro, fíjese. Dios te prepara, no te va a mandar así, fíjese. Entonces, fíjese. Usted se da cuenta, entonces dice, Dios, ¿cómo pudo ser un joven? Sí, hermanos. Acuérdense que David era el hombrecito, el pastorcito olvidado por allá. Si para cuando fue Samuel a la casa de su propio padre, se habían olvidado de él. Pero ¿quién crees que no se olvidó? Dios. Dios nunca se olvida de nosotros, hermanos. Pregunta, ¿ahí dónde estás tú? Y voltea, a lo mejor estás solo, sin nadie. Pero Dios está contigo, está a tu diestra, está a tu lado, no te va a abandonar, mi hermano. Fíjese, ay, el Señor ha escogido, dice allá en 1 Corintios 1:27, sí, dice que si de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Qué estaba haciendo con David? Ay, mi Señor. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Lo que no es para deshacer lo que es, fíjese. Fíjese de dónde Dios nos escogió, hermanos. Hay que darle gracias a nuestro Dios, fíjese. Él ha sido bueno y misericordioso con nosotros, fíjese. Entonces la fe, fíjese, de la fe de este jovencito, eso es lo que debe de infundirnos. Eso es lo que nos está enseñando a nosotros, hermanos, la fe. La fe vence. La fe de Dios vence todo obstáculo, toda circunstancia que estemos viviendo, hermanos. Ay, fíjese. Seguimos entonces, vamos al 40, ¿verdad? 41. Y el filisteo dice, venía andando y acercando, ya iba, fíjese. Fíjese, pero ¿cómo venía el otro? Y su escudero delante de quién? De Goliat, fíjese. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, fíjese. Porque era muchacho rubio y de hermoso parecer, fíjese. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses, fíjese. Dice cómo le dijo, hermanos, ¿soy yo perro para que tú vengas con palos? Le dijo. Y dijo el filisteo, ven pues, dice, ven a mí y te daré tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo, fíjese. Acuérdense que hay aves carroñeras, por eso dice aves, ¿verdad? Y las bestias del campo, los animales que comen animalitos, ¿verdad? Dice, entonces dijo David al filisteo, vean el 45, vean lo que estamos viendo en el 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Fíjese lo que le está diciendo aquí. O sea, ahí nos está dando un ejemplo claro de que nuestra lucha, nuestra pelea, fíjese, no es con ejército, no es con espada, hermanos. Fíjese entonces, hermanos, lo mismo es el día de hoy, hermanos. Vean lo que nos está enseñando aquí a través de este joven David, fíjese. Dice lo que le dijo, yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, al que tú has desafiado, fíjese. Dice, ahora el Señor te entregará en mis manos y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza. Y los cadáveres del ejército del filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel, fíjese. O como se dice traducido, ¿verdad? Y así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel, fíjese, hermanos. Aleluya. Porque todos van a saber, fíjese, que el Señor no salva con espada ni con lanza. Ay, hermanos, el Señor no va a salvarte con lanza ni con espada, fíjese, porque de la batalla es del Señor. Y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Fíjese lo que le está diciendo aquí este jovencito. Fíjese lo que le está diciendo David entonces.
Yo vengo, dice, y te entregará hoy en mi mano, dice David. Fíjese. Le dice, yo te venceré y te cortaré la cabeza, fíjese. Sabrá todo y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Fíjese, hermanos. Fíjese. ¿Sabes que no lo hizo Dios para hacer famoso a David? Sino para que supieran que había Dios en Israel y sigue habiendo Dios en Israel. Y ese Dios es nuestro Dios también, hermanos, fíjese. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra, mi hermano, fíjese. Y sabrá toda la congregación, sépalo que hay Dios, hay un Dios todopoderoso, todo lo puede, todo lo hace, todo lo ve y todo lo permite. Amén. Confiemos en Él, hermanos, fíjese. Fíjese, dice allá el Salmo 20, claro, queda recalcado aquí. Estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros ¿en quién confiamos? ¿En qué confiamos? Mas en el nombre de Jehová, dice, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios tendremos memoria, dice. Fíjese. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, fíjese. Entonces corrió, ¿qué hizo David? ¿Corrió a dónde? ¿Qué dijo? Patitas, ¿para qué te quiero? No, corrió ¿a dónde? A la línea de batalla, hermanos. Corrió hacia la batalla porque estaba Jehová de los ejércitos con él. Con él iba. Y dijo, el Señor entregará hoy tu vida en mis manos, fíjese. Y corrió entonces, fíjese, dice en el 48, que cuando se levantó el filisteo, fíjese, y se hinchó para ir al encuentro, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla, fíjese. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó ahí la piedra y mire, fíjese, y dio, fíjese, con la honda al filisteo en la frente, fíjese. Dice que todavía la piedra quedó incrustada en su frente. Y mira, así como la estatua del rey Dagón, así cayó, en serio, así cayó de frente, dice. ¿Y qué hizo David? Corrió y con su propia espada agarró y le cortó la cabeza. La espada de Goliat, con la misma espada de Goliat, fíjese, si estaba pesadísima, ¿cómo es que agarró? Y de un solo nada más. Le cortó la cabeza y dijo, aquí está su gigante. Dice que el ejército de los filisteos agarró y corrió. Y en eso saltan los otros guerreros de Israel y empiezan a gritar. ¿Qué empezaron a hacer ahora? A gritar ellos. Dice, Dios nos ha entregado, fíjense, a los filisteos. Hasta entonces acordaron que había Dios. Fíjate, hermanos. Pero mientras tuvo que venir un joven, pero nos vino a enseñar ¿qué cosa? La fe puesta en Dios. Así como nos enseña a nosotros que tenemos que tener la fe puesta en Dios en todo momento, en toda circunstancia, mi hermano. No podemos dejarnos abatir por estas cosas, fíjese. Debemos seguir firmes en el Señor, firmes caminando este camino y sabiendo que siempre el Cordero de Dios, aquel que limpia desde el día de hoy nuestros pecados, aquel que le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, ¿por qué tenéis miedo? Yo estoy con vosotros. Hombres de poca fe les dijo, ¿por qué tenéis miedo? Yo estoy con vosotros. Fíjese, ¿quién está con vosotros, hermano? El Dios de dioses, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso está con nosotros, hermanos. Mantengámonos firmes, caminando a la línea de batalla. Peleemos, porque Jehová está con nosotros. Mas no es de nosotros la guerra, sino de Jehová es la batalla. Te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche, Señor. Pidiéndote en el nombre de Jesús, Señor,
para que cada día, Señor, nos afirmemos, Señor, y no desmayemos, sino tomemos, como decía David, al ejército, ánimo. No tengan miedo, tomen ánimo. Dios está con nosotros, Dios está a nuestro lado. Gracias, mi Dios, por hacernos recordar, Padre amado, que todo lo que acontezca en nuestras vidas, tu palabra dice, Señor, que todas las cosas que nos acontecen y nos pasan son para nuestro propio bien, Señor. Y que todas las cosas, Señor, nos ayudan para bien, Padre amado, Señor. Y en todo momento debemos darte gracias, Señor. Ahí a mis hermanos, Señor, que los has alentado con tu palabra, Señor, para que tomen ánimo y sigan peleando, Señor. Aún si muchos de mis hermanos sé que han enfermado y se han recuperado, porque no los has abandonado, no los has dejado, Padre amado, Señor. Y aquellos que aún se lleguen a enfermar, Señor, ya sea de una u otra manera, Padre amado, porque a veces no sabemos, Señor, cómo puede llegar esta enfermedad, Señor. Pero aún sabemos que no los abandonarás, Señor, estarás con ellos, Señor. Y si es el momento de entregar, Señor, cuentas, pues pongámonos a cuentas contigo, Señor. Y no tengamos miedo al morir, el decir, ay, ¿qué va a ser de mí? No, Señor, gracias. Gracias porque si en este momento has decidido llevarme, dile al Señor, Señor, gracias. Ebenecer hasta aquí, me has ayudado, aquí entregaré mi vida. Pero no tengas temor, porque Jehová de los ejércitos está contigo. Está probando. No seas como Saúl, no seas como el ejército de Israel, temeroso, sino sé como este jovencito que nos enseña, para enseñarle a nuestras generaciones también que hay Dios que nos ha librado y nos ha librado de esta pandemia, que un día lo sepa el mundo, que Dios nos libró de este virus, de esta pandemia. Eso debemos dejar reflejado en nuestros hijos, para que reconozcan que hay un Dios todopoderoso, que aún Él lo permite y que su mano poderosa está ahí para librarnos. Te damos gracias, Señor. Recibe pues toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén.